Ok, Vamos a darle un ratito entonces, unos minutitos para que se conecte la gente. ok. Y bueno, hoy nos tocó entonces arreglarnos un poco, ¿no? Sí, primera vez. Bueno, Sí, esta bueno, rutina ha sido terrible. El otro día me acosté a las 5. ya. Duermo hasta la 1. Tomo desayuno. Ahorita almorcé. Y ya en la noche tomo un sanduchito, algo así. Sí, Y sí, lo es peor es que terrible. Mira, no se te adelgazo. ve. Ajá, ahí sí, déjala allí, que se vea corrida. Ahí. Sí, ahí está perfecto. Ok. Ahí bebes. Perfecto, te veo perfecto. Bueno, vamos a dar un minutito más y comenzamos. De todas formas, mientras tanto, primero, bueno, quería agradecerte por esta corona historia que se me ocurrió en estos momentos de un poco locura, ¿no? Me parece muy Este, bien. la idea es, bueno, conversar un poco sobre algunos temas de actualidad y pues brindarle un poco de información a la gente también y sobre todo a muchos colegas que están interesados en saber qué es lo que pasará, ¿no? Con nuestra industria. Bueno, ya tenemos bastante gente, yo creo que ya podemos ir empezando. Primero, bueno, como te había comentado, agradecerte, Daniel, por aceptar este en vivo, esta historia que estamos haciendo. Ya vamos. Ya está la Se gente en está. vivo. Sí, la gente está en vivo. Se te está moviendo algo. Ok, que tengo un problemita aquí técnico todavía. Ahí está bien cuadrado. Sí, ahí está perfecto y listo. Ok. Entonces, bueno, hoy vamos a conversar en el tema que habíamos propuesto, era cómo se reinvertirá el turismo frente a la situación del COVID-19. Quería presentar, bueno, primero que nada, yo soy Camil, bueno, los que me conocen saben que tengo a la agencia Atlantic Tours desde hace 10 años, estoy actualmente en Madrid y tengo 4 años acá en Madrid y nuestro amigo Daniel tiene más de 45 años de experiencia trabajando en viajes y turismo, o sea, 10.5 veces más que yo. No, perdón, 4 veces más que yo. Yo tengo 10 años, tú tienes 45, 4.5 veces más que yo. Ha desempeñado varios cargos gerenciales en aerolíneas, hoteles, arrendadoras de autos. Ha sido también agente de viajes. Daniel, comenzaste muy joven, de hecho eras menor de edad todavía, ¿no? Cuando comenzaste. Es así. También ha organizado centenares de eventos y exposiciones, es el que organiza el Salón de Avavita en Venezuela. Entre sus actividades se encuentran dos empresas que se dedicaron durante 30 años a entrenar personal para agencias de viajes y personal comercial de aerolíneas. Actualmente está ocupado en un proyecto de entrenamiento a distancia y es editor de la revista Viajes, una de las publicaciones más influyentes en América Latina, con casi 2 millones de seguidores en redes sociales, ¿no? Se dice fácil Sí. todo el recorrido que has tenido, Daniel, pero al final no es sencillo, ¿no? No es Este, sencillo, pero maravilloso. me imagino. Esto es un mundo que nos apasiona y yo creo que es una de las cosas que lo hacemos por vocación. Yo soy ingeniero mecánico de profesión y a veces me pregunto, sobre todo en situaciones como las que estamos, en qué momento decidí cambiarme, ¿no? Pero cuando recuerdo todos los momentos que hemos vivido y la felicidad que le damos a nuestros clientes, se me pasa. Es verdad. Es así. Bueno, mira, Daniel, cuéntanos, bueno, nada, primero que nada, cuéntanos cómo llevas el confinamiento, ¿no? O sea, ¿qué tal estás viviendo estos días? Bueno, mira, creo que son 32 días. Me gustaría poder decir que he releído todos los clásicos, inventado nuevos negocios, he hecho planes de negocios, pero no es verdad. He caído lamentablemente en una especie de modorra que tiene todo el mundo que está en una cuarentena, porque solamente las pocas veces creo que he salido una o dos veces a la calle, ya el ambiente se ve feo, pero obviamente puede ser que en otras partes del mundo sea diferente. Aquí en Madrid estamos en un epicentro de los más graves en el mundo, de la epidemia, y Así. por lo tanto las noticias son más cercanas, los casos son muy numerosos, hay vecinos que tienen coronavirus, las noticias son realmente un poquito asustadoras. Tal vez si uno está en Chile o en la Asunción, Paraguay, todavía uno sigue oyendo de que hay gente que se está muriendo de coronavirus en China y no es lo mismo que cuando lo tienes tan cerca. Pero aparte de eso, lo que es positivo es que he logrado por primera vez en muchos años meter una rutina de ejercicio diaria
que me permite, aunque me cuesta trabajo arrancar, elevar las palpitaciones, sudar, mover el cuerpo, la circulación, llenar los pulmones de aire, que es supuestamente muy bueno para esta cuestión. Y bueno, cuando termino, tengo las endorfinas en alto, me siento muy bien y me ayuda a dormir. Eso es Eso es lo verdad. positivo. Eso es una de las cosas. Yo siempre lo digo y de hecho cuando me han preguntado que cómo es o qué hago yo para llevar estos días de confinamiento, les pongo un ejemplo. Yo hago ejercicios casi todos los días, solo descanso los domingos. Y me pasó hace como 2 semanas, un día viernes que me paré sin ganas, no hice ejercicio y por la tarde me entró como una especie de ansiedad que nunca había sentido. O sea, era una cosa horrorosa. Yo decía, pero ¿qué pasa? Porque, o sea, era como de estar encerrado y me puse a hacer como una retrospectiva, una retrospección de qué había hecho distinto ese día. Y después fue que me di cuenta, es que no hice ejercicio. O sea, así sea ponerte a bailar. Yo le digo a mi familia, de hecho, tengo tías que son ya un poco mayores y siempre peleo con ellas porque les digo, si no tienes ritmo, ponte el canal de videos musicales y ponte a pegar brincos, o sea, da saltos, o sea, haz lo que sea, pero ocúpate, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar entonces, ya estamos un poco acostumbrados, ¿no? Tenemos un mes y algo. Bueno, hoy se cumple un mes exacto del estado de alarma, pero ya yo tengo 4 o 5 días más del estado de alarma, que ya había decidido autoconfinarme. Y bueno, lo que nos falta, ¿no? Sí. No sabemos cuánto. No sabemos cuánto, eso sí es así. Mira, entonces, bueno, vamos a entrar de lleno en la materia. ¿Cómo ves tú, Daniel, el panorama de la situación actual en la industria del turismo, ¿no? Tengo unas cifras que estuve revisando, de hecho, en webinars que hemos tenido con la gente de la Organización Mundial del Turismo. 1.500 millones de turistas se movían al año. Tenemos el 10% del Producto Interno Bruto Mundial se produce a través del turismo, le da trabajo a 300 millones de personas. Entonces, es que estamos hablando de una crisis que no es solo para el sector turismo, es una crisis para el mundo entero. O sea, porque cuando hablas del 10% del PIB mundial, que está en cero actualmente y que no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar, es algo súper fuerte, ¿no? Sí. Bueno, a tu pregunta, ¿cuál es el panorama? Yo lo veo mal, porque no se puede ser positivo. Creo que todavía nosotros ni entendemos las consecuencias al final de esta situación porque es inédita. Lo que tú acabas de decir, meses de países paralizados totalmente. ¿Qué efecto va a tener que Italia tenga su país paralizado hace 5 semanas, sin ninguna producción, sin ninguna exportación? Eso es inimaginable. Entonces, todavía no hemos llegado al final, no sabemos a dónde va a llegar ni cuándo va a llegar, y por lo tanto el panorama es malo por eso. Ahora, proyectar es difícil porque no sabemos en qué etapa estamos. Esto del virus además tiene un problema que es geográfico y nuestra profesión del turismo es global. Entonces, hemos visto que hubo una gran epidemia en el oriente, pasó para Italia, llegó a Europa en grande, se instaló en España, en Francia, en casi todos los países de Europa. Hay una pandemia bastante importante, pero ya se mudó a Estados Unidos, donde las cifras son mucho peor y probablemente, no sabemos, pero probablemente en otras regiones del mundo, como América Latina y África, ese efecto venga posteriormente. Ojalá que no, porque esos países tuvieron la ventaja de aislarse mucho antes que pasaran las cosas. Sí. Cuando España decidió cerrar sus fronteras ya en Italia, el país estaba cerrado y habían pasado semanas de que el norte de Italia estaba en cuarentena y España no había cerrado, no había empezado una cuarentena. Entonces, creo que algunas regiones del mundo, ojalá, se salven del impacto que hemos tenido aquí. Pero a lo que me refiero es que, claro, para que todo se empiece a normalizar, tendrá que haber una especie de igualdad en el estado del virus en las diferentes partes donde queremos viajar. Porque de nada sirve que aquí en Europa, puede ser que en Europa en 2 meses la situación haya sido regulada, podrá haber viajes dentro de Europa, en la región de Europa, pero a lo mejor no podrían haber vuelos a Ecuador o a Venezuela o a Chile si la enfermedad persiste allá. Entonces, cualquier reinicio de actividad va a estar geográficamente muy limitada, probablemente regionalmente
dentro de un país, dentro de una región y después, obviamente, a donde vayan controlando el virus. Claro, y fíjate algo, es que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque se está viviendo, no sé si por fortuna o por la manera en la que se hizo, en la que se desarrolló este virus, estamos viviendo las cosas como en diferido, ¿no? O sea, primero lo vimos en China, lo veíamos demasiado lejano, pese a que, por ejemplo, a ciudades como Madrid llegan vuelos todos los días provenientes de distintas partes, entre esas Asia. Después lo vimos en Italia, que lo teníamos en el patio de atrás, porque Italia está en el patio de atrás. ¿Cuántas veces no hablamos nosotros y conversamos de que llegaban los vuelos a Barajas sin hacer ningún tipo de control porque nos decían que era una simple gripe, ¿no? Y ahora lo está viviendo Estados Unidos. Entonces, pero ya China se está recuperando y está saliendo, ¿no? Entonces, cuando estuve yo en uno de los webinars de la Organización Mundial del Turismo, decían que qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ahora nos tenemos que preparar para ese turismo que puede salir de esos países que están saliendo y que se recuperaron primero y que tienen 2 o 3 meses por adelantado versus nosotros. Claro. Pero, ¿qué tan fácil va a ser que la gente quiera volver a viajar? ¿Qué tan seguros se van a sentir? Entonces, por eso viene la siguiente pregunta que es, ¿cómo crees que se deba reinventar la industria del turismo para afrontar el día después, ¿no? O sea, porque claro, mañana nos dicen, ya se pasó todo, ya salimos de este problema, pero no es que abriste la Santa María y hasta luego. O sea, No, vamos no, a no, hacer las para cosas nada. bien, ¿no? O sea, sobre todo a nivel de turismo va a ser muchísimo más difícil porque vamos a cambiar la forma de viajar, vamos a cambiar, nos vamos a tener que acostumbrar a controles en los aeropuertos que antes no existían. Nos vamos a Nuevos. tener nuevos controles en los aeropuertos, nos vamos a tener que acostumbrar a que los hoteles tengan unas medidas que va a impactar en sus costos, porque si anteriormente tenían que limpiar una habitación cuando salía un cliente de una manera, ahora lo van a tener que desinfectar, que es algo totalmente distinto. O sea, es algo completamente diferente. Entonces, ¿cómo crees tú que se debe reinventar la industria para afrontar este día después y pues salir adelante, ¿no? Salir a flote, porque estoy seguro que vamos a salir a flote. Yo creo que No, eso es una de las cosas que la industria del turismo en la historia ha salvado economías. O sea, vivimos en un país en el cual después de la gran crisis del 2008 el turismo fue uno de los salvadores, ¿no? sí. Bueno, mira, yo creo que los cambios no van a ser tanto los que tenemos que empezar nosotros, sino va a depender de lo que hagan los suplidores de turismo, lo que hagan las líneas aéreas, lo que hagan los hoteles, lo que hagan las líneas de cruceros, porque un agente de viajes y nosotros a otro nivel estamos esperando y dependemos de lo que podamos vender. Entonces los cambios los tendrán que hacer otros y nosotros tenemos que estar muy pendientes de cómo van a venir esos cambios y aprovechar las oportunidades lo más pronto posible. Pero es como tú dices, eh, hay una pregunta que también tú me querías hacer, que ya voy a mezclarla un poco. ¿En qué podemos reinventarnos? ¿No? Bueno, yo creo, por ejemplo, las líneas aéreas, aunque no les guste cuando comience esto, van a tener que viajar con los aviones con un 40% de ocupación. Los clientes van a esperar tener espacio bastante al lado suyo. No volveremos por mucho tiempo a meternos en un avión tranquilamente lleno de gente. Entonces las líneas aéreas van a tener que crear espacios, dejar asientos libres. Va a probablemente tener que haber una especie de zona para gente que pudiera estar enferma o que se Sí. enfermara durante el vuelo. Y tendrá que haber una garantía de desinfección diaria de lo que tú acabas de mencionar. Yo si quiero viajar en una aerolínea, quiero saber que me digan, y es ahí el reinvento que tienen que hacer ellos, los destinos y los hoteles. Su reinvento va a ser qué tienen ellos que hacer para convencernos a los viajeros de viajar. Yo viajaría en una línea aérea que me diga, todos los tripulantes, el día de anoche le hicimos un test y no son positivos de corona. En un avión que no, una línea aérea que diga el avión fue desinfectado esta mañana. La gente que trabaja en el avión no tiene coronavirus. Y cuando usted llega a su destino, habrá y ese es el trabajo de los destinos, habrán pruebas inmediatas de quién tiene el corona para que no entren o vayan a una cuarentena, de manera que los que entramos
a las Maldivas, sepamos que primero tenemos que haber sabido que en los últimos 2 meses no ha habido ningún caso, porque si no, yo no voy a las Maldivas. Tengo que tener esa seguridad y cuando llegue, tengo que tener la seguridad que alguien me vuelve a chequear, que me va a llamar al hotel, que está preguntando cómo estoy, que el hotel me diga, aquí todos los empleados los chequeamos 1 o 2 veces a la semana o diariamente para asegurarnos que ellos no estén enfermos, Claro. que su habitación está siendo desinfectada a fondo, que las personas que la limpian también. O sea, un Entonces, servicio a la medida totalmente, ¿no? sí, el reinvento viene de parte de los suplidores para darnos garantías de que es seguro usar su servicio y llegar a un destino. Entonces, un país como España, cuyo principal ingreso es la industria de servicios, obviamente gracias a la hostelería, restaurantes y el turismo, muy pronto tiene que ponerse las pilas en que se puedan hacer pruebas. Primero, hay que acabar con los casos. Y ese es otro dilema que tenemos. En Venezuela, en España, la curva está mejorando. Pero si vemos cómo fue en la China, ellos esperaron hasta que no hubiera ningún nuevo caso, ningún muerto, ningún nuevo infectado. Y después de que pasaron días, esperaron 10 días más antes de decirle a la gente, bueno, ahora usted puede tomar su maleta, vaya al aeropuerto y vaya hacia donde quiera. O sea, eso es un proceso de 76 días. Y después de eso, bueno, hay que estar pendiente porque si sale un nuevo caso, hay que hacerle la prueba inmediata que esperemos esté disponible en todos los países. Por ejemplo, en España no la hay. En Estados Unidos oigo diariamente que no hay suficientes pruebas para poder controlar la enfermedad. Entonces, Claro, hay bastante que hacer. hay bastante que hacer y sobre todo pues de cara a esperar a que llegue una vacuna, ¿no? Porque es que aparte esto es importantísimo también, porque yo creo que no nos tenemos que reinventar de cara al SARS COVID-19 o SARS-CoV-2 como le llaman, o el COVID-19, sino que es que puede pasar. O sea, yo he leído artículos que decían que desde el 2007 se había anunciado que podía venir una gran pandemia. O sea, recordamos la crisis del H1N1 que fue en el 2007, el SARS coronavirus, el COVID-1, perdón, que fue en el 2002. Entonces, esto es súper importante prepararse, porque cuando vuelva a pasar, ya saber qué tenemos que hacer. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El tema de la masificación del turismo. Siempre se nos ha hablado de la masificación del turismo y de estas grandes líneas aéreas que meten 700, 600 pasajeros en un Airbus 380 para moverlos de un lado al otro, para hacerlo más rentable. Ahora, una de las preguntas que de hecho alguien la hace por aquí también, eso va a hacer que los costos se incrementen. No lo sabemos. O sea, puede que sí, como puede que no, porque también es que se ha visto que los vuelos o los aviones los paga también la carga. Entonces la carga no se va a seguir, no se va a modificar. Entonces es lo que tú dices, ahí es donde va a venir el tema de las aerolíneas para reinventarse, de poder ajustar tarifas para ofrecer este tipo de cosas que no son de comodidad, son de salud pública y que tampoco va a ser por todo el tiempo, ¿no? O sea, de hecho, se dice que para diciembre se pueda esperar una reconfiguración del área, ¿no? Entonces, bueno, mira, y de todas formas, para terminar, vemos ahora una pregunta. ¿Cuál crees tú que será el papel de la industria del turismo en la reconstrucción de las grandes economías, ¿no? Ya lo hablamos en un poco hace un rato, que decíamos que el 10% del PIB, que de hecho Meche Rivero, tú nos hiciste la pregunta, el 10% del PIB mundial proviene del turismo. O sea, el sector turismo produce el 10% del PIB mundial. Países como España, el 35% de su PIB es del turismo. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser el papel de la industria del turismo en la reconstrucción de las grandes economías? Porque vamos a estar claros, la crisis que nos estamos afrontando, esto es una crisis sin precedentes. O sea, yo creo que nunca desde la Gran Depresión de 1900 y algo, ha habido una crisis como esta, ¿no? Sí. Bueno, mira, el papel del turismo siempre ha sido muy importante. Es el 10%, como tú dices, de la riqueza mundial. Pero además, 1 de cada 10 empleos está relacionado directamente con el turismo. Entonces, un factor importante es que el sector del turismo genera mucho empleo comparado con otros sectores de maquinaria, etcétera, que puede ser que producen muchas divisas para un país, pero no necesariamente requieren de tanta gente trabajando.
En ese sentido, el turismo tiene una gran ventaja. Pero, repito, va a ser un gran desafío para todos los países, para una isla como Aruba, para las Maldivias, para Phuket, para Los Roques, para Margarita, para cualquier destino, es que allí rápidamente, para los países que viven de turismo, allí donde tienen que invertir sus recursos para garantizar las pruebas y garantizar todo eso que acabamos de hablar de la innovación, para que la gente que vaya a esos destinos diga, yo me puedo ir a Phuket, pasar 15 días y no voy a volver enfermo y no me voy a enfermar. Y esa seguridad hay que transmitirla. Entonces yo creo que el turismo jugará un gran y un papel muy importante, pero va a ser como recomenzar, no diría de nuevo, pero es que muchas líneas aéreas no van a ser como lo que eran. Las líneas aéreas están todas planeando en volver a lo que fueron hace a lo mejor 20 años. Y Sí. tienen que volver a empezar poco a poco, porque un tema que a lo mejor se me pasó por alto mencionar, o lo mencionaste tú, cómo quedará la economía tuya, la mía, de las grandes empresas. Por ejemplo, el sector de convenciones, reuniones, exposiciones, eso estará muerto por mucho tiempo, porque las empresas, cuando pase esto, van a tener que volver a generar capital, ganancias para volver a pensar en mandar a empleados de viaje, aparte de las responsabilidades que tienen que asumir si alguien se les enferma. Pero ese han sido como los lujos de una industria que le sobraba el dinero. Inversión en mercadeo, en sus empleados, en vacaciones pagas, en viajes de incentivo. Un sector muy importante para nuestra industria, pero que ese va a tocar bastante tiempo antes de que vuelvan a parecerse en algo a lo que había hace 3 meses. Sí, sí, es así. Yo estuve leyendo también y de hecho va un poco de la mano de comentarios que nos llegan acá de algunos de los colegas. Que Guillermo nos comentas que lo primero que se va a reactivar es el turismo interno. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hay un artículo súper interesante que menciona eso, ¿no? Que la gente va a cambiar la forma de viajar. Que ahora baja, o sea, este año, si se llega a vivir de alguna forma o alguna manera el turismo, la gente va a viajar primero dentro de su país. O sea, los españoles van a viajar dentro de España, los italianos van a viajar dentro de Italia. Después decía que para septiembre, o sea, para noviembre, perdón, era que los viajes corporativos se podían retomar por todo lo que se ha cancelado, que es un tema que quiero que conversemos ahora, sobre todo de cara a los colegas en Venezuela. O sea, se canceló la ITV de Berlín, se canceló la Feria de Turismo de Portugal, de Lisboa, se canceló el Tianguis Turístico en México, que de hecho yo iba a viajar, yo estaba invitado y una semana antes nos escribieron para decirnos, señores, está suspendido. Aunque el gobierno no ha dicho nada, nosotros somos responsables y lo suspendemos. Y apenas para diciembre es que se espera que la gente vuelva a viajar a nivel internacional, sobre todo por el tema familiar, ¿no? O sea, que diciembre es una época en la que la gente se reúne con sus familias, ¿no? Entonces, sí, es así. De alguna manera, este año, su temporada alta, que comienza en 2 meses, que es julio, agosto, septiembre, por lo menos en el hemisferio norte, o sea, prácticamente no vamos a tener una temporada alta. Y lo que tú dices de diciembre igual, ¿no? Viajes de familia y todo eso, probablemente en diciembre no sabemos, ¿no? Si hay milagros. Todo el mundo asume que crear una vacuna es un proceso muy largo, pero después, aunque la consigan muy rápido, eh, fabricar vacunas para cientos de millones de personas, distribuirlas y ponérselas a cientos de millones de personas, un trabajo largo. O sea, va a tomar un tiempo. Yo creo que nosotros deberíamos pensar que hasta el 2002, al final, nada habrá regresado a la normalidad como la que 2022. conocíamos. Hasta 2022. Sí, Exactamente. es así. Una cosa, bueno, nos hablan aquí los colegas, nos dicen que el tema de los seguros de viaje, Elsa, vamos a tener un live especial con alguien de seguros de viaje, precisamente porque esto es un tema que es importantísimo. Estoy de acuerdo contigo, es que los seguros de viaje deberían ser obligatorios. O sea, ningún país debería dejar salir a nadie de sus fronteras sin tener un seguro de viaje. O sea, la gente no entiende y no termina de entender muchas veces nuestros clientes, nosotros les ofrecemos el seguro de viaje y creen que es que se los estamos ofreciendo por ganar dinero. O
sea, el seguro de viaje realmente no se le gana tanto dinero, pero el problema está, yo tuve una experiencia personal con mi padre que tuvo un problema, lo llevamos a una clínica y la factura fueron casi $3.000 por 2 horas que estuvo en una clínica en Miami. Así Entonces, es. esto es algo que no que no, o sea, que no terminamos de entender, ¿no? Daniel, ya para ir terminando, quiero que nos hables un poco del tema de la suspensión también, porque en Venezuela, aunque o sea, hay mucha gente haciendo las cosas bien también, ¿no? Y teníamos el Salón de Ababit, que era Sí. justamente el mes que viene, si no me equivoco, en el mes de mayo, junio, Era y en junio. en junio, ¿no? Y ya decidieron suspenderlo, ¿no? Sí, correcto. No hicimos un gran anuncio porque era tan obvio, pero sí enviamos una comunicación diciendo que había sido pospuesta hasta que pudiéramos volver a reunirnos a celebrar. O sea que hay que darle unos meses. Lo que tenemos en la cabeza es que esta situación nos permita para el 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo, alrededor de esa feria, de esa fecha, unirnos todos con el conversatorio de Conceturismo y la feria y hacer ese evento. Esperemos que de aquí a septiembre estemos allí, ojalá. Y si no, habrá que posponerlo hasta que las condiciones lo permitan. Porque veo muchos gobernantes en el mundo tratando de empujar a la gente a que hay que volver a trabajar, que la economía, pero este virus no obedece la economía. Tú puedes volver a abrir los colegios y las fábricas, pero tú no puedes mandar a tus hijos o a tus empleados a una fábrica cuando hay otros empleados enfermos y gente muriéndose. Entonces, no somos los humanos en este caso los que todavía le damos las órdenes al virus, sino lamentablemente al revés. al En revés. Venezuela pospusimos, obviamente era obvio, pero bueno, esperamos que todavía este año podamos celebrar y ojalá sea alrededor de la fecha del Día Mundial de Turismo, nuestra exposición de viajes y turismo a David. Seguro que sí, seguramente, y estaremos allá, porque para esa fecha espero yo también poder estar allá y Estar asistir. allá, exactamente. Que hayan Este, vuelos para volver. que hayan vuelos para volver. Mira, tú sabes que yo estuviera ahora en Venezuela, yo iba a viajar a Venezuela el 2 de abril, regresaba la semana que viene, el 22 o algo así, a visitar a mi familia, y yo solamente pensar la situación que tengo, muchos amigos que están en Venezuela y que no han podido salir y no han podido regresar a sus casas, es que me aterra. O sea, me Sí, aterra, ¿no? Por eso es que hablábamos el tema de que se va a empezar a reactivar, que la gente va a empezar a salir dentro de sus propios países. O sea, países. porque al final si a ti te agarra, si estás en Barcelona o estás en Valencia o estás en Menorca o en Canarias, como muy lejos, estás dentro de tu propio país, o sea, no se cierra. Yo creo que Venezuela es el único país del mundo que cerró todos los vuelos, incluyendo los nacionales, ¿no? O sea, que esto es algo totalmente absurdo, porque tú tienes que garantizar así sea la mínima conectividad interna dentro del país para poder, aunque estés confinado, ¿no? O sea, fíjate que, por ejemplo, en España todos los vuelos están cerrados, pero sigue habiendo así sea un vuelo diario por ciudad principal. O sea, porque es que tú no puedes dejar, o sea, para trasladar mercancías, para trasladar todo este tipo de cosas, tú no puedes cortar la comunicación con un país, ¿no? Pero es complicado. Vamos a leer por aquí algunos temas. Elger nos dice sí que está de acuerdo, que es un tema obligatorio el tema del seguro. Debemos seguir educando al pasajero sobre la adquisición de seguros. Esto es un tema que vamos a seguir conversando y que va a traer mucha tela. Dicen que los precios de los boletos tendrán que ser muy bajos en un principio para atraer clientes. Ya lo estamos viendo. O sea, yo de Sí. hecho he estado viendo billetes para septiembre, octubre, de Madrid a Miami por 390, 400 euros, ¿no? Que son Claro, precios las que, líneas aéreas quisieran cobrar muy caro para recuperar lo que han perdido, pero no van a poder, pero la realidad es que es la demanda la que fija los precios. la que fija los precios. Claro, ellos han reducido la capacidad. Ninguna línea aérea va a volver a poner su flota completa en operación. Va a tomar tiempo hasta que todos los aviones los pongan a funcionar. Va a ir poco a poco. Pero yo creo más bien que las tarifas van a ser a la baja para generar, para incentivar los viajes. Los viajes, sí. Y se te olvidó mencionar los viajes por automóvil, que yo leí también un estudio que en Estados Unidos los primeros viajes que la gente volverá a hacer va a ser por automóvil para visitar su familia manejando 5 o 6 horas. Porque esto de la seguridad también ha creado un problema grandísimo. Aquí en España hay miles de venezolanos que se quedaron aquí varados. Conozco Sí. personas que están viviendo en una pensión, compartiendo habitación con desconocidos,
esperando que se abra un vuelo para volver a su país. Y hay gente en Miami igual, y al revés, ¿no? Hay gente allá que quiere salir y no tiene cómo salir. Entonces, va a haber una precaución, una cautela de parte de todo el mundo por la enfermedad y hacia dónde nos dirigimos, qué nos puede pasar. Por ejemplo, esta gente que se va a un crucero, ya cuando había una pandemia y la compañía de cruceros le permitió montarse y por ahí andan todavía, no han conseguido un puerto donde desembarcar. Donde Es muy desembarcar, sí, es bonito estar así. en un crucero, pero no cuando es obligado. No es cuando es obligado, tal cual. Liliana, saludos. Liliana, nos comenta que hay un nuevo término que se va a usar ahora que es la seguridad sanitaria, totalmente. Era lo que hablábamos, ¿no? De que nos vamos a tener que acostumbrar a muchísimas otras cosas que no lo vivíamos hasta ahora, ¿no? Sí, todo lo que nos dicen, el tema de incrementos, Bill Gates hizo en el 2014 lo que hablamos hace un rato, que hace, y, o sea, que hace también hace desde el 2007, inclusive se había alertado de que podría venir una pandemia. La reinvención de los agentes en medida estará sujeta a lo que los suplidores de servicios realicen. Es totalmente cierto. O sea, nosotros podemos decir misa y podemos querer hacer lo que sea, pero si el proveedor o el supplier, como quien dice, no se reinventa también, pero esto va a ser una reinvención de todo el sector. Por eso no estamos hablando solamente de agencias de viaje, ni de aerolíneas, ni de líneas de cruceros. Estamos hablando del sector del turismo. No, Claro. o sea, es algo que realmente es lo que Y se bueno, el va. sector de agencia de viaje es un intermediario en vender lo que hay. De manera que nosotros podemos reinventar la manera de mercadear cuando estén los productos listos. Pero a quien Sí, le va a tocar reinventar cómo se va a vender, qué seguridad le van a dar a los clientes, qué garantías que sean atractivas para los clientes, será a los suplidores de servicios más que a los intermediarios. sí, sí. Aquí nos dicen, una vez salgamos de esto, la gente no podrá pensar en vacaciones porque plata no tendrán. Sí, bueno, un gran sector de la población va a estar muy deprimido, pero yo creo que también va a haber mucha gente que va a tener el efecto contrario, ¿no? Sí, Va a tener el efecto de que ya estén pensando en a dónde quiero salir y a dónde quiero ir. O sea, yo soy más bien un poco más positivo y más optimista con respecto a esto, ¿no? A dónde voy a ir después de que salga esto y cuando ya pueda salir, ¿no? Como habíamos claro, hablado, claro. con todos los temas de seguridad, con todos los temas de lo que sea, pero hay que pensar siempre en positivo. A ver, seguimos aquí, que ya estamos terminando, pero nos hacen algunas otras preguntas. Dice, ¿en alguno de sus países ya hay alguna iniciativa para la guía de bioseguridad hotelera? No he escuchado nada, pero supongo que sí. Eso vamos a hablarlo la semana que viene, el día miércoles. Vamos a estar con Tachi Molina, la directora ejecutiva del grupo Eurobuilding, y a ella le podremos hacer ese tipo de preguntas. A ver, ¿piensan que las instalaciones hoteleras pueden reconvertir esas grandes infraestructuras? Volvemos a lo mismo. Tengo 5 meses en España y mi intención en abrir mi agencia de viaje. ¿Qué me recomiendan? Bueno, si quieres me puedes escribir y hablamos. Este, sí, Venezuela es el panorama es más complejo, pandemia y escasez de gasolina, vamos a tener que ponernos a reinventar las formas de poder generar, es totalmente cierto. El turismo, aquí lo vemos en España, o sea, no es solamente el turismo nacional, el turismo también puede ser local, porque cuando tú no puedes viajar, por ejemplo, en Venezuela tenemos regiones totalmente espectaculares, o sea, la misma gente en Mérida se puede agarrar y se puede ir al páramo que le queda a 40 minutos, 45 minutos y quedarse en un hotel en el páramo, que hay posadas y hoteles espectaculares y estás haciendo una economía circular, ¿no? El problema de allá, como ya, bueno, todos los que viven en Venezuela conocen cuál es el problema. El combustible, la conectividad, la seguridad, etcétera. Pero al ser esa la primera alternativa, todo eso se puede arreglar muy rápido, ¿no? Con voluntad y con algún recurso, si el gobierno lo tiene y lo invierte en esto y no en otra cosa. Sí, sí, sí. Aquí nos dicen, es esto, mira lo que dice Elsa, o sea, que está viendo que muchísima gente está soñando con viajar apenas salga. Tengo mi agencia en Venezuela, estoy enamorado del negocio. Saludos, R. David Vázquez. En otras situaciones de crisis, las personas siempre le han dado prioridad a los viajes. Es así. Esto yo creo Correcto. que, y nos pasa a todos, ¿no? O sea, tú puedes tener, yo puedo, o sea, yo, por ejemplo, yo soy de los que prefiero no salir y no gastar dinero en comprarme un par de zapatos o algo así y ahorrar para poderme ir de viaje, ¿no? Así es. Eh, Pienso que deberían tener y promover por medio de ofertas, sí, lo que hemos hablado. Muy cierto, todos mis amigos están desesperados porque esto termina irse de vacaciones, tal cual.
Esto podría significar la desaparición de los hoteles tradicionales, dándole espacio a los Airbnb. No creo. Más bien todo lo contrario, porque no sé qué opinas tú, Daniel, esto es un tema interesante. Yo confiaría más ahora, más que nunca, en un hotel que en un Airbnb. En un Airbnb estás tú solo, sí, pero ¿qué garantía tienes de limpieza de ese Airbnb si es una persona, o sea, si no estás detrás de una corporación o de una cadena hotelera que, o sea, Yo no también sé. diría que es mejor volver a una cadena hotelera que tiene estándares mundiales que se siguen. Un apartamento alquilado temporalmente, viene una señora a limpiarlo de vez en cuando. Sí, yo me quedaría por los hoteles. Y la gente como nosotros que hemos tenido el privilegio de viajar mucho, ahora nos damos cuenta de cuánto más nos falta ver. Y los que nunca viajaron, creo que ahora se van a dar cuenta que tienen que aprovechar mientras se puede. Sí, señor, es así. Bueno, mira, vamos terminando entonces porque tenemos un montón de preguntas, pero para no hacerlo ya mucho más largo, muchísimas gracias, De nada. Daniel. Tampoco te quiero quitar tu múltiple ocupación, tu múltiple tiempo múltiples ocupaciones de tiempo que tendrás en estos momentos, ¿no? Aquí Eh, podemos hacer web seminars de varias horas. de varias horas, tal cual, literal. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias a todos los colegas y a toda la gente que se conectó. Mañana vamos a tener un tema súper interesante. Voy a conversar con un abogado especialista en inmigración acá en España, un tema sobre qué pasa con estos turistas que se están quedando sin los 90 días, en este caso acá en Europa, ¿no? El lunes vamos a tener una de Estados Unidos, pero mañana es acá en España. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Quedan ilegales o no? Entonces mañana a las 6:30 vamos a tener este tema que es súper interesante. Saludos Liliana de LH Tours también, que nos ha saludado y está siempre pendiente. Y bueno, nada, nos vemos mañana Bueno, entonces a las gracias seis y por media. invitarme y saludos a toda la audiencia. Gracias a ti, Daniel. Hasta luego. Que estés bien. Hasta luego. Gracias.